Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que le pasen bien. Vamos a meditar la palabra de Dios en este capítulo 15 de Hechos, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios allí: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es una de las preguntas, de los cuestionamientos que vino en la vida de los hermanos de allá de Antioquía y alrededor donde Pablo había estado predicando. Y entonces unos de los de la circuncisión, o los que habían salido de Jerusalén, algunos no enviados por los apóstoles, fueron y empezaron a enseñar que ellos tenían que llevar a cabo la circuncisión, de otra forma no podían ser salvos. Por eso puse como título este mensaje: suficiente la fe en Jesús. Son argumentos contundentes que vamos a encontrar sobre la salvación cuando es cuestionado. Entonces, agregar a la salvación un ingrediente más, que es la circuncisión, eso fue el que hizo que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieran que ir a Jerusalén. Entonces, hay cosas que el cristiano definitivamente pues debe abandonar, cosas que no lo llevó a la salvación, sino al contrario, lo llevó a la condenación. Entonces, podemos encontrar prácticas, sobre todo pecados que ofenden a Dios, que ya no se debe practicar, ya no se debe de vivir, si en verdad ya tienes a Cristo en tu corazón y en toda tu vida. Por eso es muy importante: lo que no pudo salvarte, lo que no te pudo llevar a Dios, ¿por qué seguir practicando? ¿Para qué? Ahora más todavía, si ya tienes la salvación, si Dios te ha dado vida eterna, entonces ¿por qué seguir practicando las cosas que te condenaron y que te van a seguir condenando, si no te alejes de Dios, de esos pecados, de esas cosas malas? Así que algunos de estas sectas, los fariseos, que habían creído, pues también estaban allí. No sabemos cómo están allí dentro de esa reunión. Dice: Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén y entonces subieron allá para tratar este asunto, y entonces la iglesia los había encaminado, y entonces llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y pues manifestaron este asunto. Pero como yo le decía, algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos, que ya habían creído en Jesús, pero pues obviamente que ellos traían todavía esa costumbre, esa manera de enseñanza, y ellos decían que sí, efectivamente se tiene que guardar la ley de Moisés. Entonces, de todos los ritos que se practicaban en el judaísmo, se tenía que practicar, lo tenían que hacer también los que no eran gentiles. Entonces, dice, se reunieron allí los apóstoles, los ancianos, para tratar este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: y aquí es donde está el primer argumento importante, contundente, para que los hermanos pudieran estar tranquilos. Dice el versículo, allá en el versículo 7, dice: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca palabra del evangelio, creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, el apóstol Pedro
se levanta y entonces dice, hay un argumento muy importante que ustedes tienen que saber, es que cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, o sea, sobre los judíos como los gentiles, entonces dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos cuando sucedió, cuando ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Y no hubo una diferencia si ellos eran de la circuncisión o no eran de la circuncisión. O sea que no fue la manifestación diferente, la llegada del Espíritu Santo con los judíos que eran de la circuncisión, y tampoco fue diferente cuando cayó sobre los gentiles que no eran de la circuncisión, no eran circuncidados. Así que esto no fue impedimento del Espíritu Santo. Lo que sí es impedimento es la incredulidad, porque el Espíritu Santo solo vino sobre los creyentes y no sobre los incrédulos. Así que aunque sean circuncidados o no circuncidados, si no creían en Jesús, entonces pues no vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces podemos encontrar que eso fue uno de los argumentos importantes. Y el versículo 10 dice, aquellos que imponen las cargas a los gentiles que ni los propios judíos pudieron llevar a cabo, están tentando a Dios. Esto es una cosa muy importante, es la cosa difícil que para nosotros pues se nos viene, que muchas veces hay personas que exigen que otros sí cumplan con la palabra de Dios, pero no quieren hacer. Entonces, esto es importante. Hay que reconocer que no somos perfectos. Hay que reconocer que también necesitamos de Dios. Y nosotros no podemos exigir más de lo que nosotros tenemos. Y por eso muchas veces la gente, no, pues si tú estás mal, pues sí es cierto. Somos imperfectos. Necesitamos de Dios. Necesitamos ayuda. Entonces Dios se dio cuenta que ni uno puede cumplir con la circuncisión, con la ley. Y por eso Dios dio su gracia para que todos aquellos que crean se arrepientan y busquen la manera de mejorar delante de Dios creyendo en Él. Y eso es lo que hizo con gentiles. Y no podía dar una carga más de lo que ellos o de los judíos no pudieron cumplir. Así que esto es muy importante. Entonces el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por la circuncisión, o porque no son circuncidados son salvos, tampoco, simplemente porque ellos fue suficiente su fe en Jesús, es decir, los judíos no son salvos por ser circuncidados, ni los gentiles son salvos por no estar circuncidados. Ante la gracia de Dios, ante la gracia de Jesucristo, no tiene ya importancia la circuncisión o no circuncisión. El siguiente texto encontramos otros personajes, el segundo argumento que encontramos en la vida de Pablo y Bernabé. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas hacía hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces, la segunda cosa que encontramos es que Pablo y Bernabé mencionan las señales y maravillas que Dios mostró en la vida de los primeros creyentes, tanto como judíos como gentiles. Y no había una escritura documentada porque eran los primeros cristianos, los primeros actos que estaban ellos realizando, las primeras manifestaciones del Espíritu Santo y los milagros que sucedían, es lo que ellos contaban. Y por esa razón tenían que tomar muy en cuenta la presencia del Espíritu Santo, como el apóstol Pedro, pues él tomaba la presencia del Espíritu Santo cuando él tenía duda de ir con Cornelio. Pues el Espíritu Santo le ayudó a entender, pues lo mismo aquí con los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces contaban cómo Dios había hecho grandes cosas y cómo Dios había salvado a muchos gentiles.
Luego dice Jacobo, se levantó y entonces dice, bueno, ya hemos escuchado a Simón, o sea, Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Otro argumento más con las escrituras. Así que las escrituras también fueron muy importantes, porque encontramos, dice este texto de las escrituras que se basa allá en Amós capítulo 9, versículo 16 al 18, que dice, con esto concuerdan las palabras, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjense lo que dice este texto. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Para los judíos era difícil imaginarse de que los gentiles pudieran invocar el nombre de Dios. Tal vez los judíos nunca analizaron esta profecía, porque eso ya viene muchos años anteriores de Amós, y entonces ellos nunca habían meditado en eso. Entonces, en ese momento, guiado por el Espíritu Santo, entonces Jacobo dice, pues aquí en este pasaje de Amós, concuerda lo que está diciendo, que los gentiles deben escuchar la palabra de Dios, y allí está invocado el nombre de Dios. Y entonces dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, entonces las primeras experiencias de Pedro sobre el mensaje y el plan de Dios, que al principio él también se opuso, pero el Espíritu Santo lo clarificó todo, y en este momento ellos estaban juntando las bases, los argumentos, y que concordaba también con la palabra de Dios, que los gentiles tenían que escuchar la palabra de Dios y que ellos busquen al Señor. Entonces, luego dice, más adelante encontramos el siguiente texto, que ahí está, dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas cosas que ellos tomaron decisión de acuerdo al Espíritu Santo, eso es lo que tenían que trabajar y alejarse de todo esto que ellos pues anteriormente practicaban, donde ellos pues habían vivido de esa forma, alejados de Dios. Ahora ellos tienen que alejarse de eso, y entonces más adelante dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y entonces tenían que escribir esta carta para que ellos no se preocupen. Y entonces dice ahí el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Cosa que nosotros no lo enviamos, así que por consecuencia, entonces, de acuerdo a todo lo que ellos comentaron y los argumentos que ellos usaron, y concordando las profecías, ellos tomaron esa decisión, pero sobre todo el Espíritu Santo. Así que aquí está donde dice el versículo, adelante, el versículo 28, es muy importante esto. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que habían mencionado allá arriba. Así que, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Que ante esta situación, ante los cuestionamientos, pues simplemente no hubo otra cosa más que hacer que todas las cosas, las circunstancias y los argumentos que ellos
tenían en ese momento, pero también fueron a las escrituras de las profecías y entonces ellos pudieron comprender, pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo fue que los guió, que así debía de ser y que no tenían que poner carga a los gentiles porque los judíos no habían guardado la ley y no pudieron y no iban a poder nunca. Por lo tanto, no tenían por qué ponerle carga que ni ellos no habían podido sobrellevar. Así que a veces se da eso, a veces nosotros, pues, aunque no lo hacemos, pues a veces cargamos o exigimos más a otros, pero eso no quiere decir que estás sin culpa, si el otro no lo está haciendo. Cada uno tiene que tomar en cuenta su responsabilidad, pero lo más importante que es que el Espíritu Santo le pareció bien, le pareció de esa forma que no tendrían que dar más carga, más que estas cosas, como finalmente dice, abstenerse del sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si guardáis bien, haréis y pasadlo bien. O sea, si ustedes hacen lo básico, pero sobre todo que sea suficiente es su fe en el Señor Jesucristo, que se consagren después de haber vivido alejado de Dios, que eso es lo más importante que cada uno debe hacer. No importando lo que haya pasado en tu vida, simplemente si te consagres, si te arrepientes de todo corazón y buscas al Señor, pues eso es lo que debe ser preocupante para ti, o es la preocupación que debes tener. Si no estás cerca de Dios, bueno, pues tú estás en peligro, tú estás en condenación, y entonces tal vez aquí no veas el resultado final será el día de la eternidad, el día del juicio o el día en que nosotros partimos de esta tierra, porque pues muy poco tiempo vivimos en esta tierra. Así que aprovecha ese tiempo, busca al Señor, acércate a Él y que sea suficiente tu fe en el Señor Jesucristo. Quiero orar por ti. Oramos. Muchas gracias, oh buen Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque tú no nos has puesto una carga pesada, sino que una carga ligera, porque nosotros cargamos tantos males, tantos pecados, pero nos has aliviado, Señor. Rogamos, Padre Santo, que perdones a aquellos que están lejos de ti y que no tienen esa fe. Y te pido, Señor, que multiplique, Señor, su fe, aumente su fe, que crezca su fe, y aquellos que creen en ti, que se mantengan firmes, Señor, en estos tiempos difíciles, en tiempos complicados, donde hay tantos cuestionamientos, hay tantas exigencias, pero, Señor, que nuestra fe sea firme delante de ti y que eso sea suficiente para que nosotros podamos confiar en ti y poder permanecer en las cosas tuyas. Te lo rogamos, buen Dios, bendice a aquellos que escuchan donde quiera que se encuentren, Padre, que se acerquen a ti cada día en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les siga bendiciendo. Les mando saludos y esperamos aquí pronto en la Iglesia Bautista Montes Olivos. Dios les bendiga.